Muy buenas. Quiero dar un saludo a nuestro profesor en nuestro curso de Teoría Política Emergente y a todos los compañeros que están aquí en el grupo. Vamos a analizar el escenario 4, fase 4, perspectiva y proyección, donde realmente vamos a tratar un poco sobre la crítica de los desarrollos futuros en lo que es en el ámbito político, en el ámbito social, tecnológico y cómo estos se pueden ser mucho más justos o inclusivos en lo que respecta a la pluralidad de la colonización. Yo quiero comentarles que este trabajo realmente, si hablamos desde una perspectiva contemporánea a las democracias, se da diferentes respuestas a la participación, sobre todo en el siglo XX, desde partir del siglo XX y XXI, específicamente en el XXI, todo este desarrollo que han sido las tecnologías, la inteligencia artificial, los diferentes formas de tecnologías digitales e inteligencia que se presentan a menudo y que nos dan unas soluciones muy importantes y dentro de un contexto donde se ha debilitado un poco y se compite la velocidad, la polarización y la participación. Hay muchos autores que nos han sido referentes y, por ejemplo, frente a estas políticas también se pueden hablar que van a haber políticas emergentes, el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, como lo que es el blockchain. Y en Colombia, la plataforma yo quisiera mencionar, porque dentro de la introducción también hablar un poco de lo que ha sido la urna de cristal, que fue diseñada realmente para una participación, compañero, les cuento, ciudadana que muchas veces ha quedado solamente como un símbolo y que no ha logrado realmente en decisiones reales. Y también pues, yo quisiera mencionar acá, aunque esta es una charla, un autor muy importante que es el Montesinos, que nos habla sobre la implementación del blockchain y cómo también esto ayuda, pero también puede crear muchas brechas sociales en los lugares donde no llega, creando un centralismo histórico que debe ser realmente mirado con una lupa bastante cuidadosa, pues sin una base realmente social, económica y tecnológica puede beneficiar solamente a unos pocos, pero la mayoría podría quedar y como siempre los privilegiados serían los que tendrían más, serían más privilegiados para este tipo de accesos en la era digital. Ahora quiero invitar a mi compañero Miguel Ángel que nos va a hablar un poco en este contexto acerca de los efectos políticos y cómo miras tú este contexto digital. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio, también a los demás compañeros panelistas. Bueno, dentro precisamente de este sector que es el entorno pues, político, hay que ser muy objetivos. Dentro de esto y en las recomendaciones que podemos nosotros refundar, los sistemas políticos latinoamericanos desde hace base verdaderamente democrática y representativa y plural. Eh, que incorpore las voces de los pueblos más vulnerables, indígenas, afrodescendientes, mujeres, juventudes, sectores populares y territorios históricamente marginados. Dentro de las constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos, productos élites y criollas, y reflejan realidades culturales, territoriales ni sociales de la región. A lo largo del siglo XIX, varios intentos de democratización fueron cooptados y frustrados por golpes, dictaduras o reformas parciales. Dentro de esto, ¿qué podría ser una de mis propuestas básicamente y que sea realmente de una manera muy concreta? Se podría decir que podríamos convocar a unas asambleas constituyentes populares y plurinacionales mediante mecanismos democráticos, participativos e incluyentes. Podríamos también establecer escaños reservados, mecanismos de consultas previas para garantizar que la representación efectiva de los pueblos originarios y comunidades, mujeres y juventudes derivadas, e incorporar principios de autodeterminación territorial que actúen mediante un mecanismo de pluralismo jurídico equitativo, donde la equidad de género y la sostenibilidad ecológica y la justicia social como ejes centrales de una nueva carta política que permita avanzar en el desarrollo y sobre todo donde se puedan colocar unos aspectos y unas legislaturas con un sistema político avanzado en proyección, sobre todo a esta política emergente que se requiere en la gran mayoría de los países latinoamericanos.
Compañero, tú que has estado, que trabajas en unas regiones para el gobierno y la alcaldía, en las regiones, en los territorios donde te encuentras, ¿cómo es este contexto de la inteligencia artificial? ¿Hay acceso? ¿Crees que ha ayudado a la alfabetización? ¿Cómo es si me puedes decir un poco sobre esta experiencia que tú has tenido personal dentro de tu trabajo, que sé y entiendo que trabajas con los territorios? Bueno, muy buena pregunta, Carlos. Realmente en contexto en mi trabajo, ando bastante lo que son municipios de esta categoría, veredas, y tengo que decir que en este contexto, lo que es eh, ay, perdón, se me fue, La inteligencia en la artificial y la digitalización. inteligencia artificial, totalmente es nula, es nula. Tú a veces cuando, digamos, en este caso, tengo bastante contacto con las personas totalmente del territorio, el campesino, el minero, y les hablo sobre estos mecanismos, a ver de qué manera podrían ellos utilizar esta herramienta para fortalecer sus campos, fortalecer sus formas de trabajo e involucrar nuevas tecnologías, pues realmente no saben de qué uno les está hablando, ¿sí? Pareciera que uno les estuviera hablando en otro idioma. Y Ya. ahí es donde hay una falencia muy grande de las entidades territoriales, locales y nacionales. ¿Por qué? Porque no se está llegando precisamente directamente a estos espacios. Y de pronto cuando se hacen estas pequeñas observaciones para de pronto alcaldes, diputados y en casos con los congresistas, realmente se ve que es algo que para ellos no es fundamental, Ya, ¿sí? mira, y sabes que me parece muy interesante porque ahí podríamos hablar lo que mencionaba el autor Sánchez Ferriz, que dice que debe estar acompañada por fortalecimiento de las instituciones democráticas y el reconocimiento, esto es muy importante, las diferencias culturales y territoriales. Miguel Ángel, muchas gracias. Yo quisiera invitar Carlos, ahora. discúlpame. Carlos, yo creo que, digamos que cuando tocamos el tema de esta inteligencia artificial, digamos que en el marco de mi participación, quisiera interrumpirlos allí. Y Ah, es muy bueno, importante lo que dice Miguel Ángel, digamos que ya entrando al tema, y es que dentro de nuestras lecturas que propone nuestro tutor, precisamente una de mis recomendaciones es generar una alfabetización digital crítica. En este sentido, acudiendo a lo que manifiesta Miguel Ángel, porque en los entornos rurales generalmente la conectividad es nula y el acceso a este tipo de tecnología realmente está generando como ese apartamiento entre el sector urbano y el sector rural, ¿verdad? Entonces, ese tipo de rezagos, generalmente cuando nosotros vemos una participación ciudadana en cuanto a una elección popular, se están quedando rezagados porque hacia esta parte del país donde el acceso a la información es limitado si no llega en papel, ¿verdad? O sea, generalmente, si lo puedo decir de esta manera, el votar o las propuestas de un candidato X llegan es en un papel, a diferencia de la ciudad que llegan por las redes sociales. Y tanto nosotros que tenemos esta capacidad de adaptabilidad a las redes sociales y tenemos cómo mirar en nuestro celular una propuesta de candidato X o incluso vemos una sola fotografía de esta persona, ya nos está dando una idea de cómo se puede polarizar este sistema electoral en el país, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y tal vez esta propuesta o esta recomendación va hacia allá, hacia decir que el gobierno también debe enfocarse en estrategias que permitan que la parte rural tenga la capacidad de adaptarse a los sistemas modernos de tecnología artificial que permitan la participación ciudadana del entorno rural. Digamos que ese era como el aspecto que quería y tal vez a partir de allí nuestro compañero César nos pueda decir un poco más en lo social. ¿Qué nos dice César? A ver. Bueno, a mí me parece muy importante eh, el hilo conductor que nos dio Miguel Ángel, a consideración que él trabajando en territorios nos da, unas, nos da muy puntualmente los problemas que tiene el territorio. De todas formas, esta teoría de política emergente precisamente va dirigida a los territorios. Esto es lo más importante porque claramente debemos estipular o debemos saber que la política pública nace en los territorios.
Asimismo, la guerra nace en los territorios y la paz nace a través de los territorios. Quisiera resaltar aspectos positivos y aspectos negativos de estas teorías políticas emergentes y lo que han logrado para la democratización. Por ejemplo, eh, hay un impacto social positivo. ¿Por qué? Porque cuando hay conectividad, cuando hay herramientas digitales, hay participación y control político desde cualquier parte. Lo estamos hablando desde los territorios, pues es de gran importancia. Que tengamos conectividad, que es algo que se está hablando en gobierno desde hace bastantes años, pero no lo hemos logrado, no solo en tema Colombia, sino en gran parte del mundo, Perdón, porque de ¿podrías que hablar haya un poco más duro, compañero, para escucharte mejor? claro que sí, ahí me escuchan un poquito mejor. Sí, continúa. Ok, Perdón que te haya interrumpido. porque lo importante con la conectividad es el acceso al conocimiento en tiempo real. Y eso es lo que se necesita en los territorios para que se genere participación, el lograr tener acceso a la información. Asimismo, se logra o se facilita la educación para todas las edades, incluso un ejemplo de ello somos nosotros cuatro, porque creo que Carlos está fuera del país, yo estoy en la capital de Colombia, tengo entendido que Miguel Ángel está en Boyacá, en territorio, no sé John en dónde se encuentra en este momento. John, ¿dónde te encuentras tú? En este momento me encuentro en la ciudad de Norte de Santander. Bueno, entonces esa es la importancia y esto resalta, ¿verdad? Que el acceso a la información y al Internet nos da conocimiento. Eh, eh, Democratiza también, crea condiciones ciudadanas y los procesos políticos pueden ser más rápidos, incluso los controles de las autoridades o las entidades que se encargan del control político tienen acceso a hacer cosas un poco más rápido. Ahora, hay unas cosas también negativas que nos muestran los autores y que pues, también he podido analizar en toda la paz. Es que esto también acaba un poco la socialización, que es lo que está haciendo Miguel Ángel en territorios. Nosotros, o muchos nos basamos solo en la conectividad y hemos dejado de socializar un poco, de salir a territorios y a conocer las fuentes de primera mano, ¿no? Y en tema político está creando redes sociales y la inteligencia, está creando mucha polarización y desinformación cuando no se verifican las fuentes. Entonces, en la política y en la teoría emergente se debe también enseñar a verificar fuentes, a tener diálogo y a ser más tolerantes, porque las redes incluso nos han vuelto más intolerantes. Creo que son aspectos positivos y negativos que hay que resaltar y pues que son pues que van a generar bastante ayuda para todo el tema de la política emergente. Me parece muy bien, César Augusto, lo que hablas de la parte social y yo quisiera agregar algo en respecto a lo que mencionas de verificar la información que se nos está suministrando a través de ciertas fuentes, que también dentro de este contexto podemos hablar de plataformas como Twitter, como Facebook, que también han empezado quizás a tratar de manejar como si fuera una gobernanza digital, a influir y además se comprueba que si tú haces un clic de pronto de un candidato que te gusta o que no te gusta, te llega toda esa información y realmente no está llegando la información correcta. Yo quisiera también Los mencionar algoritmos. que lo que mencionó el compañero también, Freddy, acerca de la alfabetización, creo que es importante que se alfabetice, creo que es importante ahora lo que nos comenta nuestro compañero Miguel Ángel, que en el territorio que él visita no ha llegado ni siquiera, porque hay territorios en Colombia que no han tenido ni siquiera la posibilidad de tener un Internet. Cómo realmente se sigue dando un privilegio a unas mayorías y las minorías siguen eh, eh, fuera de en la periferia de este contexto de lo que se está analizando. Yo creo que realmente si todos estamos de acuerdo que es importante la inteligencia artificial, el desarrollo, por ejemplo, nosotros estamos siendo beneficiados por este poder estudiar y trabajar, como tú mencionabas, en diferentes territorios o países y tener acceso a la educación. Yo quisiera comentar, por ejemplo, lo que advertía Rousseau, y me voy a meter un poco en esta vena, que la democracia no es natural ni espontánea, es una construcción colectiva que requiere virtud,
cívica, compromiso, vigilancia. Y también podemos decir que ahora hay una especie de un nuevo leviatán digital, que es los siglos de pensamiento político. Y necesitamos no solo tecnología, sino también juicio, ética y responsabilidad democrática. Ese sería como... Bueno, Carlos, y aquí tú me das como que me abres o me haces la apertura a algo que yo quería aportar y con base a lo que mencionaba el compañero César, y es que entonces entramos a un mundo de regulación, ¿cierto? Entonces nuestros gobiernos deben empezar a regular este tipo de herramientas y de inteligencia artificial. ¿Por qué? Vea, como lo decía, aquí tengo un comentario que hace el secretario general de la ONU que él dice, abro comillas, si no se regula la inteligencia artificial podría desestabilizar los sistemas democráticos al difundir desinformación, ¿sí? Y a eso nos estamos viendo actualmente. Yo puedo hacer que un candidato X lo puedo desestabilizar a punta de noticias falsas o de montar un video con inteligencia artificial o una voz con inteligencia artificial. Entonces, a eso voy a otra recomendación y es la regulación adaptativa que tiene que generar el gobierno nacional. Y si me lo permiten, justo el día viernes encontré esta nota, yo escucho mucho el programa radial La Luciérnaga y encontré este audio, es de 1 minuto o 1 minuto y medio tal vez, pero creo que se ajusta mucho a los que le quiero decir. Voy a ver si lo voy a reproducir, a ver si lo escuchan. ¿Lo escuchan? Un poquito lejos. Un poco lejos. 8 horas en Colombia, un grupo armado ilegal incorpora a un menor de edad a sus filas en el país. Grupos armados ilegales, esto lo está advirtiendo la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que asegura que desde que se firmó el acuerdo de paz, además desde el 2016, casi 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados en Colombia. Una situación que se concentra en 6 subregiones del país. El mayor impacto lo tiene el departamento del Cauca y el Valle del Cauca. Pero mire, el tema es que está evolucionando, Patojita, el tema a nuevas modalidades de ciberreclutamiento. ¿Cómo es la joda? Están contactando a los jóvenes por redes sociales, los invitan a integrarse a las filas de estos grupos ilegales a través de plataformas como TikTok, con unos contenidos que normalizan y romantizan esa vida de lo que es estar allá en la ilegalidad y la vida armada, con visualizaciones de videos que superan 625.000 visitas. ¿Cómo se camuflan en las redes sociales? Usan apellidos de frentes, por ejemplo, Ramos, Martínez, Patiño, y las siglas como JMEP para evadir los filtros de Meta y de TikTok. Bueno, digamos que me parece muy ajustado para lo que estamos referenciando en este momento y es cómo el actor criminal sí saca provecho de las tecnologías de la información para continuar o persistir en este ámbito. Ahora bien, mi recomendación entonces, basado en este audio y basado en lo que estoy interviniendo, es a que el gobierno nacional debe generar una regulación propia porque realmente utilizar inteligencia artificial en el país es muy fácil. Entonces, esa regulación debe ir que permita primero aprovechar esas brechas que existen entre lo urbano y lo rural, pero también generar una regulación para minimizar el tema de otros delitos. Vamos a hablar robos financieros, vamos a hablar extorsiones, etcétera, etcétera, que permite esta inteligencia artificial. Discúlpame, Carlos, te hago un paréntesis pequeñito y muy importante, porque lo que tú estás comentando precisamente sale en una de nuestras referencias o biografías en la participación ciudadana y buen gobierno democrático, posibilidades y límites de la era digital, de Sánchez Ferris. Eso lo leímos y es muy importante, es por el control de la información y de los datos. Muy importante porque precisamente habla de cómo los algoritmos comienzan a generarnos engaño a través de las redes. Disculpame, ese era el paréntesis y a colación de tu comentario. Yo quisiera de pronto explicar ahí, John, precisamente de acuerdo a lo que decías, aquí lo que se debe tratar de hacer es Claro, seguimos en contacto, utilizar la tecnología para directamente en las decisiones públicas, donde precisamente, como lo dices,
aquella persona pues que hace daño al país, que hace daño a las comunidades, que con noticias falsas y demás, da mucha información que distorsiona realmente una información importante para las comunidades, ¿sí? Entonces que de acuerdo a estas políticas públicas sean de una forma segura, inclusiva y descentralizada. Por ejemplo, Tenemos problemas con la comunicación Si tenemos con Miguel problemas Ángel. con la las transmisión de nuestro compañero Miguel Ángel. tecnologías digitales pueden abrir nuevas formas de liberación y un control. Y bueno, implementar sistemas de votación. ¿Me escuchan? Sí, ya sí mejor. Ahí ¿Aló? me escuchan bien. Sí. Ahora Sí. sí te escuchamos Bueno, mejor, qué pena. termino pues realmente diciendo que una medida concreta para poder utilizar estas tecnologías para fortalecer la democracia y que sea participativa es que se puedan implementar sistemas de votación digital transparente, consultas populares en líneas y que sean presupuestos participativos con tecnología, eh, por ejemplo, sí, auditada socialmente y que sobre todo que arregue en un contexto real y transparente o vota de acuerdo a una necesidad que tenga de pronto el gobierno para ejercer y llevar a cada uno de los territorios. Bueno, compañeros, tenemos muy pocos minutos. Si quieres, podemos ir concluyendo. Esta charla nos faltó el cafecito. ¿Alguien quiere hacer alguna otra, otro comentario? Por ejemplo, yo si quisiera, ¿lo me escuchan? Sí, señor. Yo Sí, quisiera de correcto. pronto hablar sobre unas conclusiones que considero que es importante crear eh, que los gobiernos realmente tomen mucho más serio esta situación de lo que es la gobernanza digital, que se crean medidas como lo acaba de mencionar el compañero Miguel Ángel, que haya también, como lo mencionan ustedes, haya restricción también en respecto a lo que es la era digital. Y me pareció, entre otras, muy interesante lo que mencionó del audio que escuchamos de la emisora de radio en Colombia, porque eso está pasando no solamente en el contexto político, social, económico de Colombia, sino en el mundo actualmente. Yo creo que mientras que los gobiernos trabajen en base a una democracia justa y se implanten regulaciones, creo que nos puede también ayudar sin perder, yo sí creo que deshumanizar, porque creo que sigue siendo importante no solamente pensar en la digitalización respecto a las comunidades en nuestros territorios, que es importante que tengan acceso a la educación, que además es importante que tengan una visibilidad, pero también, como lo que mencionaba el compañero John en un momento determinado, si no mal estoy, acerca de controlar para que no haya también una corrupción digital y que hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo que está ahí, es una buena herramienta, todo lo que nos ha informado, lo que nos ha llegado, el poder tener este tipo de educación y formación y charlas entre nosotros en diferentes contextos, pero también para cerrar, quiero concluir que es necesario también no deshumanizar y estar alertas sin tener miedo, ni creo que por ahí hay una palabra que se me olvidó, que es como tecnofobia o algo, porque debemos estar, emerger en estas nuevas formas de enseñanza y también además de gobernanzas políticas digitales y sociales y económicas, pero también estar alertas porque para mí sigo insistiendo que el ser humano nunca la máquina no debe superar al ser humano. Bueno, gracias. No sé si ustedes quieren Yo te, agregar yo te algo. doy, yo te doy mi conclusión. Me parece importante resaltar lo que hemos visto en esta fase, y es la dirección y las políticas públicas tienen que estar, valga la redundancia, direccionadas hacia los territorios donde realmente se tiene que crear acceso, porque ello crea democratización. Entonces, las políticas públicas de los altos gobiernos deben ir direccionadas al territorio. Bueno, Claro, César, y si yo puedo, digamos que aportar un poco más a esa conclusión final, me parece que
debemos también estar al borde de una gobernanza participativa a través de la tecnología, donde nosotros o el gobierno mejor a través de políticas públicas le dé participación ciudadana en los municipios, como iniciamos esta conversación, y también se tenga en cuenta que en el ámbito urbano, que es donde más se ha adaptado la tecnología informativa, puedo llamar de esa manera, nuestros sistemas democráticos van a tener como esa transparencia de poder decir si hay participación desde lo rural, pero también desde lo urbano a través de unos sistemas de transparencia efectivos. Las tecnologías, como bien lo decía Carlos, no nos pueden superar y no podemos dejarle toda la máquina, sino debe convertirse esto en una herramienta de participación colectiva que nos lleve a nosotros o a la ciudadanía mejor, porque el final de las políticas públicas es satisfacer las necesidades que se generan en la sociedad, y hoy en día el uso de la tecnología no está siendo totalmente satisfecho en Colombia. Bueno, muchas gracias. Nos pasamos un poco de tiempo, pero quiero decirle al profesor Fabián Alejandro que no vamos a editar este video. Muy bueno. Porque creo que la conversación se nos podría ir además mucho más larga, se podría ir larga, y quiero agradecer también a nuestro compañero Miguel Ángel, como está en un territorio en Boyacá, la señal nos falló un poquito al final, pero hemos estado acá. Muchas gracias a ustedes, mis compañeros, por este equipo, por este aprendizaje. Yo he aprendido mucho de ustedes. Y creo que me encanta no sé, ¿ustedes qué opinan? Este curso es muy interesante por todo lo que se está manejando actualmente de las gobernanzas y los territorios y las políticas emergentes. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Carlos, gracias, muchas Carlos. gracias a ustedes. Es muy importante, dos palabras finalmente, que este tema de la ciencia política para mí está siendo realmente muy importante. Creo que tenía unos conocimientos previos, pero a partir de esta metodología estoy profesionalizando mis conocimientos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, No, muchachos. muchísimas Muchas gracias, Gracias por gracias. compañero. todo. Muchas Que gracias. estés muy bien.